RCR, la red que comunica y une al Perú. Hace unos días el gobierno ha declarado en emergencia 51 distritos de 15 regiones afectadas por el dengue, ¿no? Esta declaratoria de emergencia comprende distritos de los departamentos de Huánuco, Piura, San Martín, Loreto, Junín, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Lima, Amazonas, Ucayali, Pasco, Tumbes e Ica, ¿no? Vamos a conversar justamente sobre este tema y le agradecemos siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la doctora Valerie Paz Soldán. Ella es una experta en política de salud pública, epidemióloga de la Universidad Cayetana Heredia, consultora internacional. Qué gusto saludarla, mi estimada doctora Valerie Paz Soldán. Un gusto estar con todos ustedes y con usted, señor José Hernández. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Porque si bien es cierto, ¿no? Le hemos puesto bastante énfasis, bastante dedicación, esfuerzos, ¿no? Conjuntos para el tema de la COVID-19, producto de la pandemia mundial, ¿no? Pero yo recuerdo las veces que he conversado con usted tiene mucha experiencia trabajando en zonas de Amazonía, en zonas tropicales, ¿no? Donde hay enfermedades que tienen alta prevalencia, ¿no? Al finalizar el 2019 teníamos la preocupación del dengue en todo el país, ¿no? O gran parte del país, si se quiere, ¿no? El 2020, justamente cuando nos agarra la emergencia en marzo, se puso bastante atención a la COVID-19, ¿no? Pero ahora tenemos una realidad. Tenemos nuevamente el rebrote del dengue. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente, por favor? Ayúdenos a entender un poco a distintos puntos del país que la están escuchando. Gracias por la pregunta. Mira, el dengue es endémico en el Perú. O sea, tenemos el vector, que el vector es el insecto que transmite el dengue, que es un zancudo que se llama Aedes aegypti, pica de día. O sea, que cuando tú piensas que estás almorzando o estás sentado en tu escritorio y no sabes que no sientes nada, no escuchas ese ruido en el oído, ese es el Aedes que pica de día, ¿no? Tiende a estar en zonas más urbanas, con más población. ¿Por qué? Porque este zancudo tiene un comportamiento para zonas urbanas. Le gusta reproducirse en pocitos de agua o lagunas, macetas, lugares donde el agua está estancada. No es como el vector de la malaria, que es un vector que se reproduce en un río, ¿no? El agua que corre. Entonces, ¿qué sucede? Hace 2 años que por necesidad hemos estado muy enfocados en COVID, pero hay ciertas actividades que se hacen regularmente como país para prevenir que los números de los ciertos insectos que son peligrosos suban. Hacemos fumigaciones regularmente, se hacen programas de abatización donde se pone el abate en el agua que ayuda a prevenir que maduren los huevitos del zancudo, pero por el mismo enfoque de COVID no ha habido tanto presupuesto. Muchas de las personas que generalmente trabajan en inspección vectorial, que van de casa en casa vigilando los números de la Aedes aegypti, no han estado dedicados a eso, han estado dedicados a ayudar al sistema de salud con todo lo que hemos tenido con COVID, y por lo tanto, cuando desatiendes o cuando no estás atendiendo la proliferación de ese zancudo, eventualmente llegas al brote, ¿no? Entonces, lo que se hace regularmente cuando no hay COVID es tienes a un equipo de personas que está vigilando, que vigilan, están buscando lugares donde se podría posar el agua y están vigilando cuánta larva y pupa, cuántos del estadio que se llama inmaduro, cuando todavía no es un adulto, no es un zancudo adulto, están vigilando lugares con agua para ver cuánta Aedes aegypti, cuánta larva pupa pueden encontrar, y también están vigilando adultos, zancudos adultos, para ver cuántos están encontrando. Si empieza a subir mucho el número, ese es un aviso de que tenemos un potencial brote de dengue en camino. Y ahí es donde empiezas a actuar rápidamente, ¿no? Estamos con índices, lo llaman índices muy altos, tenemos que actuar ya. Y con una declaración de urgencia, como la que se ha hecho, en este caso es porque ya hay casos de dengue, permite facilitar el desembolso del dinero para esos lugares que necesitan la plata para poder actuar. ¿Y cómo actúan? Hacen fumigaciones y hacen abatización
para reducir la cantidad de zancudo, porque una vez que ese zancudo pica a alguien que tiene dengue, empieza a esparcirse por toda la comunidad. Ahora, antes de la pandemia teníamos una focalización del dengue, ¿no? Básicamente en zonas de Amazonía y en localidades en el norte del país, como el caso de Piura, Tumbes, y en el sur del país, en el caso de Ica, ¿no? Teníamos alta prevalencia, pero ahora tenemos 15 regiones, ¿no? Es decir, ¿estamos desbordando con esta enfermedad? ¿Qué nos indica usted? Nuevamente, sí, mira, nuevamente el vector existe, en Lima también existe. O sea, hace poco hubo un pequeño brote en el centro de Lima que se cortó rápidamente porque, les cuento, este zancudo se reproduce en agua estancada o en agua, en una maceta o en tu bidón de agua, si no tiene tapa, pero también es un zancudo que no vuela muy lejos. O sea, se transmite porque una persona infectada con dengue se va a la casa de su amiga que vive al otro lado de la ciudad, pero hay el vector, ahí está el zancudo y ese zancudo pica a esa persona y de pronto creas otro foco, ¿no? Entonces, sí, pero lo que ha sucedido es que, primero, tenemos las condiciones y este vector existe en varias partes del Perú. Con tal de que no se esté aumentando ese índice de este vector, podemos prevenir que haya un brote de dengue. Pero cuando empieza a sobresalir, o sea, cuando empieza a haber demasiado de este bicho, ¿no? De este zancudo, terminamos con un brote que empieza a salirse de control. Entonces, lo que siento que ha sucedido. Además de eso, tenemos ese cambio climático. O sea, poco a poco el país va a ir aumentando de temperatura. Con el aumento de temperatura, el ciclo biológico de este zancudo es más rápido. O sea, en vez de tener 14 días para madurar, madura en 10 días. O sea que es como que más rápidamente se reproduce. Y también da las condiciones para que el zancudo pueda reproducirse en más zonas del Perú, porque por las mismas condiciones que favorecen que el zancudo pueda vivir en esas zonas. Y finalmente, tenemos a la población que antes era mayormente rural y ahora en el Perú y en todas partes del mundo estamos viendo esta tendencia. Es un mundo que se está urbanizando. Tendremos de irnos de zonas rurales a zonas urbanas. Y en las zonas urbanas ya no estamos lidiando tanto con malaria, estamos lidiando con dengue. Entonces, mientras más poblaciones crean estos centros urbanos, es el perfecto lugar para vivir para un zancudo de dengue, la Aedes, y tendremos más problemas. Va a seguir creciendo el problema con dengue en el Perú y en el mundo. Ahora, ¿qué efectos en este rebrote puede haber tenido que, producto también de esta emergencia sanitaria por el COVID o la COVID-19, los servicios de primer nivel de atención primaria no han funcionado de manera adecuada? ¿Esto también ha repercutido en este rebrote? Por supuesto, en todas partes del Perú tenemos inspectores que parte de su rol es hacer esta vigilancia vectorial, ¿no? Que están buscando los vectores, están buscando el zancudo, están buscando dónde se está reproduciendo. Y con esta vigilancia actúan. Cuando encuentran lugares donde se está acumulando ese zancudo, donde hay mucha reproducción, atacan, ¿verdad? Entonces, encuentran una zona donde hay bastante índice, entonces fumigan, perfecto. Cuando no tienes esa vigilancia, porque estás ocupado haciendo otras cosas, porque trabajas en un sistema de salud, o sea, muchos de los inspectores de vectores, de vigilancia vectorial, no tienen exclusivamente este rol, tienen otras actividades dentro del sistema de salud. Por lo tanto, cuando tienes una emergencia como la de COVID, les bajan el trabajo de vigilancia vectorial y los dedican a hacer otras cosas necesarias. Entonces, ya no tienes a esas personas vigilando de que no se salga de control la cantidad de zancudos y de las pupas y larvas que se están reproduciendo. Entonces, de pronto te encuentras con un problema porque ya ha habido la reproducción, ya hay un índice alto y ahora es aún más difícil porque ya no estás controlando un brote chico, ¿no? Ahora estás controlando una ciudad entera que tiene índices bien altos, ¿no? Entonces, como población, es bien importante entender que se va a tener que actuar rápidamente, que con la emergencia permite que el gobierno le facilite este dinero a las regiones para combatir el dengue. Y lo mejor que pueden hacer ustedes es, uno, permitir que fumiguen sus casas,
permitir que entren y hagan abatización de su agua para que bajemos ese nivel de reproducción, sabiendo que, de nuevo, el zancudo no vuela mucha distancia. Entonces, si ustedes pueden controlar su casa y tal vez la de sus vecinos, ¿no? Pedirle a los vecinos que se aseguren de hacerlo, van a poder controlar la mayor cantidad de la infección que podría estar transmitiéndose, ya que la mayoría de nosotros estamos en casa. Ahora, muchos estamos durante el día fuera de casa, o sea que también ojo al hecho de que el centro de trabajo, el lugar donde trabajamos, es un sitio donde probablemente muchos también se están infectando. Ahora se presenta el caso del dengue como rebrote. ¿Tenemos el riesgo de otras enfermedades que también pueden rebrotar, aparte de la COVID, naturalmente? Sí, por supuesto. Cualquier enfermedad. Mira, por ejemplo, yo trabajo en Arequipa con el triatomino, que puede transmitir un parásito que se llama T. cruzi, que causa Chagas. De nuevo, en la misma situación que estamos viendo, muchos de los que hacen vigilancia vectorial están ocupados con otros elementos del sistema. Y si no estamos, hace 20 años habían 5% de casos de niños que tenían este parásito. Entonces, se ha logrado controlar tremendamente, pero ahora estás buscando un bichito en una ciudad enorme, o sea que el trabajo es bien difícil y tienes que estar atento, porque fácilmente se convierte en nuevo foco y crece rápidamente, ¿no? Mientras más tiempo lo dejas sin atender, más rápido crece. Entonces, Metaxénicas es la unidad dentro del MINSA, del Ministerio de Salud, que se dedica a cualquier enfermedad que es transmitida por un vector, que es un bicho, un insecto, ¿no? Y tienen un presupuesto para todas las enfermedades que son transmitidas por un insecto, ya sea, como digo, un triatomino, que parece una cucarachita un poquito más plana, pero que puede transmitir una enfermedad que llega a ser Chagas, pero también tenemos el vector para malaria, ¿no? el anófeles, tenemos el vector para dengue, pero el dengue definitivamente es una enfermedad que va a seguir creciendo en el Perú por todas las condiciones que ya di, y por lo tanto es bien importante que la población sepa lo que ustedes pueden hacer para ayudar a prevenir en su casa, ¿no? Uno es, si tienen, especialmente cuando no tienes agua o cuando hay falta de agua regularmente en tu zona, tenemos la tendencia a tener bidones o plásticos llenos de agua. Importante taparlos porque también es el lugar perfecto para que este zancudo deje sus huevitos y tal vez ni te des cuenta, pero ahí están. Y no solamente eso, pero es bien particular. Los huevitos de este zancudo pueden sobrevivir sin agua hasta un año. Entonces, tú puedes tener agua en un balde, dejan ahí sus huevitos, botas el agua, ni te diste cuenta, y de pronto usas el balde de nuevo y lo rellenas con agua. Y con esa agua, a pesar de que has tenido el balde sin agua 6 meses, esos huevitos brotan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lavar nuestros baldes antes de guardarlos, porque a veces quedan ahí los huevitos. Tenemos que tapar nuestros recipientes de agua. Tenemos que estar atentos, o sea, busquen en el agua algo que se esté moviendo. Entonces, si están moviendo, entonces hay algo reproduciéndose ahí, y no queremos reproducir este zancudo en nuestras casas, ¿no? A veces en lugares donde llueve bastante, puede ser que en tu jardín tengas hojas de plátano o cocos o algo donde el agua se acumula. De nuevo, eso puede ser un lugar donde se reproduce. Entonces, estén atentos. Si tienen esto, denle la vuelta, ¿no? Si tienen la hoja de coco, un coco, denle la vuelta. Un balde, pónganlo de cabeza. Entonces, de esa manera, no tienen estos pocitos de agua donde podrían terminar infectando a toda su familia y bueno, sé que el baigón es caro y difícil para muchas familias economizar, pero creo que si estamos controlando que el zancudo no se reproduzca en tu casa, la realidad es que una vez que es adulto no va a volar mucha distancia, o sea que lo importante es poder controlar eso. Y bueno, si hay otras maneras de controlar. La gente dice, voy a dormir bajo mi mosquitero. El problema es que este zancudo pica de día, no es el que te pica de noche cuando estás subando en tu oído. Entonces, no piensen que solamente al dormir abajo el mosquitero te va a prevenir de que tienes que estar atento a ese que mientras que estás en tu escritorio o estás en la cocina cocinando te puede estar picando en las piernas. Bien, estamos dialogando con la doctora Valerie Paz Soldán, epidemióloga y experta en política de salud pública. Aprovecho esta conversación para tocar de otro tema, ¿no? Ayer el ministro de Salud anunció que ya las personas mayores de 18 años empiezan a vacunarse. Muy temprano, hoy hemos escuchado a la directora de inmunización del Ministerio de Salud que ya se está elaborando protocolo para los menores
de entre 12 a 17 años también para empezar en los próximos días o en las próximas semanas la vacunación, ¿no? ¿Cómo desde su perspectiva está analizando el proceso de vacunación? ¿Se está yendo bien? ¿Se están marcando los tiempos? ¿Vamos a culminar el año con las metas fijadas? ¿Se está yendo bien en cuanto a cronograma, a los grupos etarios? Mira, personalmente estoy contenta de que ya 70% de la población ha recibido por lo menos una dosis, que no es suficiente, pero 51% de la población ya ha recibido su segunda dosis. Eso es excelente. Los que no han tenido su segunda dosis, vayan a recibir la segunda dosis. Y es excelente que ya estemos avanzando por empezar con los de 12 a 17, ya que efectivamente hay una vacuna que es eficiente, que es segura para esta población. Y lo que se está viendo en ciertos lugares donde había una tercera ola, lo que se está viendo es que los que ahora están siendo más afectados y terminando en el hospital son los que no están vacunados, que muchos son jóvenes, mujeres embarazadas que han tenido miedo, y las personas que simplemente no se han vacunado, que son personas que calificaban para la vacuna. Por lo tanto, mientras más pronto sigamos avanzando con la vacunación, mejor. Todavía no hemos entrado a una tercera ola, y digo todavía porque, bueno, me gustaría pensar que no vamos a tener una, pero casi todo el mundo ha tenido una tercera ola. Pero cada semana que pasa nos da más tiempo para vacunar a más personas y tener una mayor cantidad de la población protegida. Por lo tanto, como digo, sé que estamos un par de meses atrasados comparados con Europa o Norteamérica, pero también tenemos que saber que no han llegado las vacunas al mismo ritmo que lo que han tenido en Europa y Estados Unidos y Norteamérica. Entonces, considerando el problema logístico de que hemos ido recibiendo insumos de vacunas en tandas, de verdad siento que el hecho que 51% de la población ya tiene sus 2 vacunas, tenemos que seguir. Y para el grupo de personas que teme, porque hubo un estudio de la Universidad del Pacífico que mostró que hay algunas personas que tienen temor, que dicen que todavía no hay suficiente evidencia o que quieren ver a más personas vacunarse antes de tomar la decisión. Voy a repetir algo que ya he dicho antes, pero es 6.2 billones de dosis ya han sido aplicadas. En realidad, no, 6.2 miles de millones, porque en español decimos 1.000 millones, ¿verdad? En inglés dicen billones, o sea que... Pero son 6.2 mil millones de personas dosis que han sido vacunadas a personas. Y no hemos tenido efectos serios, severos con esta vacuna, con ninguna de las vacunas. Y la eficiencia ha sido muy buena. O sea que si hay algunas personas ahí que están diciendo todavía quiero saber más, quiero más información, quiero asegurarme que más gente está vacunada, hay millones de personas vacunadas y sabemos que es una vacuna segura y efectiva. O sea que hay que continuar con esto. Si el gobierno está trayendo vacunas, nuestro rol es protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias, vacunándonos. Ahora, dentro de la rigurosidad, dentro de la perspectiva que siguen los investigadores, los médicos, ¿no? ¿Se dan las condiciones en estos momentos para pensar en una tercera ola o estamos en un nivel estabilizado en el momento donde han reducido los casos, doctora Valerie Paz Soldán? Es difícil predecir porque este COVID-19 nos ha dado muchas sorpresas. Es difícil predecir. Ahorita en el Perú, el Delta, que es más infeccioso que las demás variantes, es la que está predominando. O sea que ya ha desplazado a Mu, a Lambda, a todas las otras variantes y es la principal que está dominando de transmisión. Delta, mientras que las variantes iniciales tenían un nivel de infección, o sea, lo que tú podías transmitir a otro era de 2 a 3 personas, la Delta tiene de 6 a 8 personas. O sea que una persona infectada puede infectar a 6 o 8 personas que no están vacunadas. Entonces, puede crecer mucho más rápidamente una vez que empieza a haber esa explosión, pero no lo estamos viendo. O sea, en todas partes del Perú estamos bajo, la transmisión está baja y eso es excelente. Tenía mis dudas cuando Delta empezó a surgir como la dominante, que estábamos al comienzo de la tercera ola, pero no estamos viendo necesariamente los números crecer contundentemente. O sea que
yo espero, ojalá, que con más vacunación y con muchas personas que han tenido COVID y tienen una cierta inmunidad natural, que no dura para siempre, dura aproximadamente 6 meses, algunos menos, algunos más, pero las personas que han tenido COVID van a tener una protección natural por un cierto tiempo y por eso tienen que vacunarse. Pero la combinación de estos dos factores, el hecho de que mucha de nuestra población ha tenido y mucha de la población se está vacunando, va a ayudar a prevenir una tercera ola. O si tenemos una tercera ola, tal vez no sea tan fuerte como las previas, ¿no? Entonces, esa es mi esperanza, pero no tengo poder de predecir el futuro y tendremos que ver. Lo importante es seguir cuidando, seguir vacunándonos, conocemos los comportamientos que tenemos que hacer para reducir riesgo y no es blanco y negro, la vida no es blanca y negra. Lo que tenemos que saber es todas las acciones y comportamientos que hacemos tienen un cierto nivel de riesgo y qué podemos hacer para minimizar el riesgo que tenemos. Y con eso seguir adelante. Y la aplicación de una tercera vacuna. La Organización Mundial de la Salud está recomendando ya la posibilidad de una tercera vacuna. Incluso acá en el país el propio ministro ha dicho que por lo menos al personal médico y que está en la primera línea se le va a aplicar una tercera dosis, ¿no? ¿Usted cree que esto se va a masificar con el tiempo? ¿Va a ser una recomendación de las esferas internacionales, organismos internacionales de la ciencia médica? Probablemente sí. Hay algunos que piensan que primero deberíamos seguir vacunando a todo el mundo con las primeras 2 dosis antes de estar hablando de una tercera dosis. Por otro lado, el mundo no es equitativo y algunos países siempre van a tener más que otros. Lo que los estudios están mostrando es que la eficacia de las vacunas para prevenir hospitalización, UCI y muerte sigue siendo mayor de 90%, sigue siendo muy alta. Pero la eficacia de las vacunas para prevenir que te infectes, aunque sea leve, pero que te infectes, ha bajado con tiempo. Entonces, por eso se está recomendando una tercera dosis, particularmente a las personas que tendrían más riesgo, personas mayores, con comorbilidades, con algo de inmunosupresión, ¿no? Pero de nuevo, no es como que tengamos un número mágico. Cuando uno habla de anemia, por ejemplo, hablan de una hemoglobina menor de 11 o menor de 12 o de menor de 10. Tienen un número donde dicen, ya, tú estás en un borde, tenemos un rango que nos permite decir, tu hemoglobina está dentro de un rango normal. El problema ahorita es que no tenemos un rango normal para cuánta inmunidad tenemos que tener para saber que nos va a proteger, ¿no? Entonces, va a requerir más años de estudio para ver cuál es ese rango ideal. Y efectivamente, con muchas vacunas, por ejemplo, la de fiebre amarilla, la del VPH, inician con una idea de que hay un refuerzo por ejemplo, la de fiebre amarilla era cada 10 años. Y con el tiempo dijeron, ¿saben qué? Ya no necesitamos, con esta vacuna te puede durar toda la vida. Pues, entonces, esas son las cosas que vamos a seguir estudiando como científicos, o sea, ver cuántas vacunas. La mayoría de vacunas que tenemos tienen refuerzos. La mayoría de vacunas, la primera vacuna sirve para alertar al cuerpo, hey, acá hay algo, pero todavía no le da suficiente como para empezar a crear esos solitos para buscar. La segunda dosis hace eso. Pero casi todas las vacunas que tenemos, que son infantiles, que ya ni siquiera las pensamos, son 3, 4 dosis, 5 dosis, y no sé cómo vamos a terminar con el de COVID, si es que van a ser 3 dosis y terminamos, o si vamos a tener refuerzos anuales o cada 5 años, tendremos que ver en base a los datos que salen. Doctora Valerie Paz Soldán, le agradezco infinitamente esta ilustrativa conversación. Ha sido, como siempre, muy amable con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.